Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a esta sección de preguntas y respuestas sobre temas noágidas. En esta oportunidad nos escribe Hernán de Colombia y nos hace la siguiente consulta. Dice así: al darse de acá, es decir, al realizar actos de justicia social, caridad, a un adulto mayor, ¿hay una plegaria especial para este acto? Gracias por su tiempo y por su respuesta. En principio tenemos que señalar que el precepto de Tzedaká, de justicia social, como la Torá lo establece, también aplica, también alcanza a los noágidas. Esto es una derivación directa del precepto de Dinim, del precepto que aplica a todas las naciones, de establecer cortes de justicia. Tzedaká es una derivación de este precepto. Por lo tanto, cuando hablamos de este precepto, también tiene injerencia el noágida. Por eso vamos a responder, y de hecho la pregunta es muy al lugar, porque tiene que ver con un tema debatido entre los sabios de por qué no decimos, en el judaísmo tampoco decimos una bendición previa, durante o posterior al acto de Tzedaká. Esto es algo que ya los sabios lo discutieron dentro del pueblo judío, y al ser que la Tzedaká también es relevante y está vinculada a los noágidas, vamos a ver, a estudiar un poco las opiniones de los sabios con respecto a esta pregunta, y vamos a entender por qué, ya adelantando la respuesta final, vamos a ver por qué no se dice una bendición al momento de dar Tzedaká. En la pregunta está enunciado cuando uno da Tzedaká a un adulto mayor, eso es irrelevante, la edad biológica no cambia al momento de dar Tzedaká. Hay otros detalles que sí la halajá, la normativa de la Torá, define con respecto a Tzedaká. ¿A quién le tengo que dar? ¿Quién tiene prioridad? ¿Cuánto voy a dar de mis ingresos, de mi dinero en calidad de Tzedaká? Todo eso sí está legislado, pero no esta cuestión de la edad. Eso no hace a la diferencia. Entonces la pregunta en general es si hay una plegaria, alguna bendición que se diga al momento de hacer un acto de justicia social. La respuesta corta, directa, es que no. Pero vamos a ver un poquito la discusión, las diferentes opiniones de algunos sabios para entender ese no. Porque en general en el judaísmo, cuando cumplimos un precepto de la Torá, decimos una bendición antes. Cuando un judío va a colocarse los tefilim, dice una bendición previa. Cuando va a ponerse un talit, dice la bendición previa. Cuando va a tomar en su mano, en la festividad de Sukkot, las 4 especies que la Torá ordenó, también dice una bendición. Y así con todas las mitzvot, con todos los preceptos. Y un precepto de la Torá tan importante como el precepto de Tzedaká, que cuando uno lo estudia ve todas las virtudes increíbles que tiene el acto de Tzedaká, es obvio que uno va a preguntar: ¿y por qué no tiene una bendición? ¿Por qué no se dice nada antes? Vamos a ver las respuestas de los sabios, los motivos que dan los sabios para esto. El Rashba escribe que un precepto que incluye a otra persona no podemos decir una bendición. ¿Por qué? Porque puede ser que, en este caso la Tzedaká, el que va a dar la Tzedaká ve un pobre y dice: le voy a dar a este pobre Tzedaká, y dice la bendición: bendito es Hashem que nos ordenó dar Tzedaká. Y en ese momento el pobre dice: no, yo no quiero tu Tzedaká, sí necesito plata, pero de vos no quiero agarrar dinero, o cualquier otra excusa, pero él no va a agarrar el dinero. La bendición se transformó en una verajá levatalá, en una bendición en vano. Y la bendición tiene el nombre de Dios, y esto tanto para el judío como para el noágida es algo muy grave. Decir, pronunciar el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios en vano. De hecho, una de las mitzvot, de los 7 preceptos que aplican a todos los seres humanos, es el precepto de Birjat Hashem, de bendecir a Dios, que en realidad es un eufemismo para referirnos a lo contrario a bendecir. O sea, el nombre de Dios es el objeto de mayor respeto y reverencia tanto para judíos como para no judíos. Y como derivado de este precepto está el no decir
bendiciones en vano, bendiciones innecesarias. Y haciendo un paréntesis, felicito la pregunta, porque a veces vemos la conducta de otros noajidas que agarran cualquier sidur, cualquier libro de plegarias judío y empiezan a leerlo y a recitar las plegarias y bendiciones sin criterio. Y esto es un problema porque muchas de esas bendiciones y plegarias que en la boca del judío son muy ciertas y correctas, en la boca de un noajida son grandes falsedades. Y la cuestión no es rezar por rezar, hablar por hablar y decir cosas sin sentido. Hay que hacer las cosas con criterio. En general, en todo hay que tener criterio. Y al momento de dirigirnos al Creador también tenemos que tener criterio. Entonces, celebro la pregunta, y así es en el judaísmo y así se estudia Torá. La pregunta es más valiosa que la respuesta. La pregunta es lo que hace que se revelen las respuestas. Si no hay pregunta, no hay respuesta en absoluto. Entonces, el Rashba dice, mira, cuando hay dos personas involucradas, no puedes decir una bendición, porque no sabes si la otra persona finalmente acepta la tzedaká o no, y si no la acepta te dejó colgado con una bendición en vano, y esto es muy grave. Ese es un motivo que también tiene injerencia en la identidad noágida y en las leyes noágidas, porque de hecho, como dijimos, uno de los preceptos para todas las personas de todas las naciones es el precepto de Birhat Hashem. Después, Rabbi Mendel de Rimonov escribe que la bendición sobre un precepto solo se debe decir cuando uno hace algo con corazón completo. Y a veces, en el caso de la tzedaká, cuando uno tiene que dar dinero nos cuesta. Y puede ser que el acto sí se hace, pero el corazón no estaba completo, no estaba la intención plena de darlo. Quizás la persona dio porque es la obligación, porque no le queda otra, pero con una lucha interna. Entonces, Rabbi Mendel dice esto no puede ser con una bendición. Para decir una bendición a Dios tenemos que hacer un acto que realmente esté de todo nuestro corazón. Y en las leyes de Tzedaká está establecido que incluso si la persona da Tzedaká, aunque no tenga la mejor intención, la Tzedaká sirve y es una mitzvah, cumplió con una mitzvah. Entonces, el tema es con la bendición, no con la mitzvah. La mitzvah se va a cumplir y de hecho es meritorio cuando uno tiene la lucha, el desafío y doblega eso que interiormente a uno le quiere impedir darse de acá, uno lo doblega y finalmente da la tzedakah. Eso seguro que es un mérito muy grande. No obstante, si el corazón no está completo, no es apropiado para que la persona diga una bendición. Rabbi Tzvi Elimelech dice lo siguiente, que la preparación para la mitzvah, para el precepto, como ser la bendición u otras preparaciones, en muchos preceptos del judaísmo, de la Torá, en el pueblo judío acostumbramos a tener preparaciones y la preparación, toda la previa que se hace al momento de cumplir una mitzvah, eso muestra muchas cosas, la importancia que uno le da a la mitzvah, que uno dedica tiempo, más de lo que la mitzvah en sí requiere, dedica tiempo, uno está honrando la mitzvah, uno muestra cariño por la mitzvah, no algo rápido que me lo saco de encima, sino que algo que uno disfruta de hacerlo y que lo quiere hacer de la mejor manera. Entonces, en muchos preceptos sí es bueno hacer una preparación o varias preparaciones y demorarnos lo que tengamos que demorarnos para cumplir el precepto. Pero en el caso de la tzedaká, esto es totalmente al revés. ¿Por qué? Porque hay un pobre que está esperando. No podemos decirle al pobre que necesita comer, quizás pasó varios días sin comer, sin beber, decirle, espérame, que voy a hacer mis preparaciones para cumplir este precepto tan importante, voy a decir una bendición, voy a tener kavaná, intención, voy a rezar, todo eso tiene que ver conmigo, pero acá la mitzvah de la tzedaká justamente es al revés, es por el que necesita, tenemos que abrir la mano con el necesitado, y no podemos hacerlo demorar por nuestra propia autoelevación, por nuestra concentración, etc. Va en contra, precisamente todo ese protocolo previo va en contra de
el espíritu del precepto de Tzedaká. Por eso, este es otro motivo muy, muy fuerte para que no digamos una bendición previa al momento de dar Tzedaká. Y hay una historia en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit, que dice lo siguiente, que había un hombre, Nahum Ish Gamzu, que en una oportunidad tenía una persona necesitada, alguien que necesitaba comida, y Nahum Ish Gamzu se demoró unos instantes, no mucho, pero se demoró un poco en darle de comer. ¿Y qué pasó en ese breve lapso de tiempo? Esta persona necesitada, hambrienta, falleció. Esta historia nos ejemplifica a la perfección lo que venimos desarrollando, que al momento de darse de acá, uno tiene que poner como prioridad la persona necesitada y no nuestra propia elevación espiritual, nuestra propia gratificación. Y esto está traído en una frase muy fuerte del rey Salomón. Shlomo HaMelech dice: Gesed umim hatat, que la bondad de las naciones es pecado. Los sabios preguntan: ¿cómo puede ser que la bondad de las naciones, lo mejor de las naciones, eso es pecado? ¿Hacer bondad es pecado? ¿Desde cuándo? ¿Qué le pasó al rey Salomón que dice semejante frase? Los sabios explican también lo que quiere decir este versículo tan fuerte de Shlomo HaMelech. Es que cuando las naciones en general hacen tzedaká, hacen actos de justicia social, en realidad lo hacen por sí mismas. Las personas que están dando tzedaká lo hacen para autogratificarse, para autoengrandecerse, para tener un beneficio. ¿Y cuántas veces escuchamos personas que dicen y predican, es mejor dar que recibir? Cuando vos das, te sentís bien, te hace bien a vos. El motivo por el cual la persona, según estas ideas que plantean en algunas doctrinas y algunos individuos, el motivo aparentemente es porque vos te sentís bien, porque a vos te hace bien. Eso es un acto de egoísmo, no es un acto de tzedaká como la Torá lo menciona. La Torá dice que uno tiene que ayudar al pobre y tiene que asistir al pobre, no usar la necesidad, la pobreza, el sufrimiento del pobre para uno tener un beneficio. Y más allá de que la tzedaká tiene muchos beneficios para aquel que la da, en realidad la persona no tiene que dar tzedaká con ese propósito, con esa finalidad, porque entonces su tzedaká es, como dijo Shlomo HaMelech, es hatat, es pecado. Ahora bien, un ágida puede decir: entonces yo soy de las naciones, entonces mi tzedaká es pecado. ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué doy tzedaká? Pues, entonces no doy nada, no, de ninguna manera. Tzedaká siempre hay que dar. Igualmente está escrito que los Hasidei Umot Olam, es decir, los noágidas que cumplen los preceptos porque Hashem lo ordenó, no porque su lógica, su razonamiento, su sana crítica racional se lo dictamina, sino porque aceptan que estos son preceptos divinos y que los conoce a través de Moshe, a través de la Torá de Moshe. Cuando el noágida acepta los preceptos y se cuida en observarlos, porque Hashem lo dijo a través de Moshe, y que desde el principio ya toda la humanidad estaba ordenada, desde los días de Adán y Noah, ya la humanidad estaba ordenada en estos principios, pero acepta la autoridad de Moshe y la fuerza de la entrega de la Torá, como lo establece el Rambam. Esto lo explica el Rambam en su código de leyes, en Ilhot Melahim. El noágida que vive los preceptos y que da tzedaká en este carácter de mitzvah, de orden divina, y cumple todos los preceptos que le corresponden, los 7 preceptos universales, ese noágida es considerado un Hasidum Umot Olam, un piadoso de las naciones, tiene parte en el mundo venidero, y también su tzedaká no es considerada hatat, porque es más, al ser un Hasidum Umot Olam, su tzedaká está conectada en el nivel que los del pueblo judío tienen al momento de dar tzedaká. Proviene espiritualmente del mismo nivel. Ya no está conectada esa tzedaká a las fuerzas de impureza, al egoísmo, a la autogratificación, a utilizar incluso el sufrimiento y el dolor del otro para uno beneficiarse, sino que esa tzedaká es como cuando el pueblo judío da tzedaká, que la da porque Hashem dijo y para ayudar al otro, sin especular si eso me va a traer un gran beneficio o no. En conclusión, no bendecimos por el precepto de tzedaká, a pesar de que es una mitzvah tan importante, para no generar una demora
que en realidad la puedo evitar, y asistir al necesitado de inmediato. Al pobre le urge la tzedaká, está ansioso de recibir la ayuda, la necesita, es de vida o muerte a veces la tzedaká. Sería ilógico hacerle sufrir la demora de nuestra plegaria, además de todo lo que ya viene padeciendo. O sea, a pesar de que hizo todo ese camino de sufrimiento, a veces otra persona tiene el descaro de decirle, esperá, voy a decir una bendición y después te voy a ayudar. Entonces, es importante priorizar la ayuda al otro. Debemos evitar cualquier demora, cualquier cosa que haga que se incremente la espera, el sufrimiento para el pobre. Eso es espiritualidad en su sentido más pragmático. Ser espiritual no quiere decir siempre estar rezando o con un libro estudiando. Ser espiritual quiere decir vivir la vida de una forma correcta, de una forma justa, como está escrito en el Tanaj. ¿Qué es lo que Hashem espera del hombre? Que haga rectitud, que camine por el camino de la rectitud, de la justicia. Eso espera, eso es espiritualidad. Eso espera el Creador de nosotros. El resto son herramientas, estudiar, rezar, todo eso son las herramientas para que podamos llegar al ideal, para que podamos llegar a donde Dios espera que nosotros lleguemos. El Baal Shem Tov enseñó que la forma de acercar a otro individuo a la Torá, a las mitzvot, a los preceptos, y esto también aplica para un noágida, para acercar a otro noágida, cuando uno quiere acercar a otra persona a la Torá de Benei Noach, a los preceptos universales, el camino no es dándole una drashá, dándole una explicación, dándole una clase magistral. Eso está bueno para el que quiere aprender, para el que quiere interiorizarse y es loable, pero cuando yo quiero acercar a alguien, el camino va por otro lado, no va por la teología. Las religiones usan la teología para acercar a la gente. En la Torá no funciona así. Cuando yo quiero acercar a alguien que está lejano, la teología no sirve, la doctrina no sirve. Hay otro camino y el Baal Shem Tov enseñó ese camino. El Baal Shem Tov enseñó que la forma de acercar a otro individuo a la Torá y a los preceptos que tiene que cumplir ese individuo es haciéndole un bien en el plano material. No hablándole de doctrinas, de teología, de que esto está bien, esto no está bien, estudiarlo, analizarlo. No pasa por ahí. Hacerle un bien, un favor material. ¿Qué precisa? ¿Comida? Comida. ¿Precisa un favor? ¿Algo práctico? Eso es acercarlo. Eso es lo que impacta en la vida del otro. No lo que le decís, sino lo que haces. Ese es el camino que enseñó el Baal Shem Tov. Hacerle un bien material a la otra persona. Además de cumplir con el precepto de amar al prójimo, esto provoca en el espíritu de la otra persona un acercamiento, hasta convertirlo en un recipiente para la espiritualidad. Cuando uno le hace un favor a alguien, uno lo está acercando. Uno le está mostrando que esa persona es importante para uno y de que hay un vínculo, que hay algo que nos conecta. Que las palabras solas no generan esto. Lo que genera conexión son las acciones. Al hacer un bien a otro no debe existir un fin oculto. No tenemos que tener otra finalidad. Bueno, yo lo ayudo hoy, mañana quizás me va a ayudar a mí. Ese intercambio de ayudas no sirve. La verdadera tzedaká no tiene interés posterior, sino debe hacerse el favor incondicionalmente. Solo que la ayuda material logra también una cercanía hacia lo espiritual por parte del receptor. Uno debe hacer la mitzvah por la mitzvah, ayudar al otro por el otro. Y es verdad, la tzedaká tiene muchas recompensas, pero eso no nos debe importar. Lo tenemos que hacer realmente por el motivo que lo tenemos que hacer. Y el Baal Shem Tov enseñó esto ya hace 300 años, pero esto no es algo nuevo. 300 años en el judaísmo es muy poco tiempo. En realidad esto lo vemos desde Abraham, desde el patriarca Abraham, que él tenía un hospedaje en el desierto, en medio del desierto, para recibir a la gente que viajaba, a los viajantes del desierto, y les daba comida, bebida, los hospedaba, y cuando la gente venía desfalleciente del desierto y se recuperaba, comía, bebía, y quería seguir su viaje, le decían a Abraham, Abraham, ¿cuánto te debemos? ¿Cuánto es esto que nos diste? Y Abraham decía, mira, yo no te di nada, todo te lo dio el Creador, y les enseñaba a hacer una bendición, agradecer a Dios por los alimentos. Y de ahí la costumbre y el precepto, después finalmente la Torá, que Dios establece para el pueblo judío, un precepto de Birkat Hamazon, de bendecir a Dios posterior a los alimentos. Pero ya desde Abraham está esta idea de bendecir a Dios por lo que nos da. Y Abraham les enseñaba y les decía, Dios te dio de comer, entonces agradecerle a Dios, no a mí. A veces la gente le decía, no, vos me diste, ¿qué Dios? Yo no conozco ese Dios, no sé de qué me hablas.
convengamos que la gente que recibía a Abraham no eran tzadikim, gente justa, buena, espiritual. A veces eran ladrones que andaban en el desierto, robando a otros viajantes. Eran gente idólatra. No. Abraham en su generación fue el único faro de luz, el resto del mundo estaba en oscuridad. Entonces, la gente que él recibía y asistía y les daba favores materiales, imagínense qué tipo de favores poner una hostería en medio del desierto y darle comida, bebida a la gente, recibir a todos los que pasaban por ahí. ¿Qué nivel de tzedaká y de favor que estaba haciendo Abraham con sus congéneres de esa generación? Es algo increíble. Y lo primero que hacía Abraham no era hablarles de Dios y de espiritualidad. Primero era: ¿querés agua? ¿Querés comida? ¿Qué precisas? ¿Ropa? ¿Descansar? ¿Dormir? Eso preguntaba Abraham. Cosas materiales. Y ese es el camino desde Abraham, que es el patriarca del pueblo judío, y también el faro que ilumina desde entonces con el monoteísmo más absoluto a toda la humanidad. Desde Abraham que tenemos este camino. Y es lo que el Baal Shem Tov trajo y reforzó, de que si queremos acercar a alguien a la espiritualidad, tenemos que hacerlo a través de la tzedaká, a través de favores, de cosas materiales. Eso ya genera un nexo, una conexión, y eso va a llevar a que la persona pueda realmente conectarse con una espiritualidad genuina, no con religión, no con lindas palabras, sino con acciones que son la demostración más clara y poderosa de la verdadera espiritualidad. Entonces, para redondear el tema, a la pregunta original, si se dice una bendición antes de darse de acá, no importa quién, no se dice una bendición. Lo más importante cuando tengo la oportunidad de hacerse de acá es que la haga, sin especulaciones, sin pensar qué voy a ganar, qué recompensa voy a tener, sino hacerlo con un corazón completo, hacerlo con alegría y hacerlo de la mejor manera que esté en nuestras posibilidades.